Y bueno, por un lado tenemos a Ana. Ana, bienvenida, Ana Alejo Iglesias. Gracias. Las ponencias de hoy y de esta tarde van a ser trucos para aprobar en las oposiciones con éxito. Ana es enfermera, ella tomó posesión en octubre del 2021. Dentro de la gerencia, tiene su plaza, si no me equivoco, Ana, dentro de la Gerencia Regional de Salud de Valladolid, con una función de gestión en Dirección General de Profesional. Y bueno, pues voy también a presentar a Raquel. Si queréis, comienza Ana y luego continúa Raquel. Raquel Alfayate Sierra también pertenece a la Gerencia Regional de Salud de Valladolid, también como función en gestión de la Dirección General de Profesionales, dentro del Servicio de Desarrollo Profesional de la Gerencia Regional de Salud. Pues nos van a hablar sobre esos trucos para aprobar las oposiciones con éxito. Una palabra que nos da mucho respeto como sanitarios, bueno, y en cualquier categoría, pero siempre que pensamos en oposiciones, pues parece como que es algo difícil de llegar, imposible de alcanzar. Pero tenemos aquí a dos expertas que tienen sus oposiciones, que se las prepararon, tienen su plaza y nos van a contar un poquito su experiencia y nos van a dar, bueno, pues algunos trucos y pinceladas que nos puedan servir a nosotros para enfocarlas. Vale, muchas gracias. A ver, voy a compartir la pantalla. ¿La veis? Sí. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Como ha dicho Mercedes, soy Ana, soy enfermera y actualmente estoy como técnico en la Gerencia Regional de Salud. Y bueno, más que trucos para probar una oposición, pues me gusta más decir recomendaciones o algunos consejos que a mí me sirvieron a la hora de conseguir mi plaza. Los que ya estéis preparando la oposición, pues sabréis que, bueno, pues que es un proceso largo, que es complicado, que requiere por nuestra parte disciplina, esfuerzo, ser constantes y ir adquiriendo pues unos hábitos de estudios, ser organizados principalmente y tener también fuerza mental, porque durante este proceso pues habrá momentos de recaídas, que nos frustremos y que pensemos pues que todo este esfuerzo que estamos haciendo que no sirve de nada. Pero eso no va a ser así, vais a ver al final los resultados y no desanimaros, ¿no?, antes de estas dificultades que os vayáis encontrando. En cuanto a cuánto tiempo es necesario para preparar una oposición, pues esto depende de muchos factores, de los conocimientos que tengáis previos, la capacidad de asimilación, pues la dedicación horaria. Siempre pues hay gente que si trabajáis a jornada completa, tenéis cargas familiares, pues vais a tener que hacer un esfuerzo extra y dedicar pues más tiempo desde que tenéis libre. El modo de preparación, pues por academia, por cuenta propia, de las dos maneras se puede conseguir una plaza. Y en mi caso, yo diría que la experiencia previa de haberme presentado a muchos exámenes de oposiciones de diferentes comunidades, también de especialidades, en mi caso de ley, de enfermería, pues me ha ayudado que desarrollar una habilidad a la hora de hacer test que me facilitara pues fijarme más en los enunciados, hacer los test de manera más rápida y yo creo que esto pues me ha resultado pues un factor muy importante en mi caso. Es posible preparar una oposición y sacarle una plaza trabajando y estudiando al mismo tiempo, pero como os he dicho antes, pues hay que ser organizados y establecer un plan de estudios. Nunca hay que dejar el ocio. En mi caso, yo estudiaba unas 6-7 horas al día y un día de la semana lo dedicaba a mi ocio, a mi familia, a mis amigos. Ese día se cerraban los libros y ese día no tocaba nada, porque es necesario, no todo es estudiar, también hay que desconectar, tenemos que tener momentos para nosotros. Y también lo que hice los 2 últimos meses o el mes y medio antes del examen, de la fecha del examen, pues dedicarlo a repasar 2 o 3 veces todo el temario.
que esto pues, os llevaría pues, una media de 2-3 temas diarios al día. El método que yo utilicé pues, es un estudio por repetición, fijar conocimientos y ir adquiriendo conceptos por repetición. Primero me cogía el tema, hacía una lectura rápida, como leer un capítulo de un libro, que no te llevara mucho tiempo. Después hacía unas 2 o 3 lecturas otra vez del tema, pero ya subrayando palabras clave. Y luego volví a leer ese tema por párrafos, ya pues un poco más detenido, y voy memorizando conceptos y apuntaba pues algunas aclaraciones en los márgenes. Y cada media hora pues me tomaba un descanso para volver a repasar lo que había aprendido hasta el momento. Y lo más importante de todo, hacer test diarios. Los test son muy importantes. No se puede ir a un examen solamente con la teoría, porque nos cambian las preguntas, 2 conceptos que son similares o nos ponen un examen difícil y vamos a fallar. Entonces, bajo mi punto de vista, hacer test es lo que nos va a permitir pues, aplicar esos conocimientos que hemos aprendido. También el uso de reglas mnemotécnicas. Son muchos conceptos en enfermería y en medicina y entonces, bueno, pues el uso de las reglas mnemotécnicas pues nos va a ayudar pues a interiorizar mejor esos conceptos y a recordarlos. Por ejemplo, pues ahí he puesto ejemplos, estos son de Creative Nurse, de enfermería, simplemente con saber las iniciales, por ejemplo, pues de eso, del test de agua, qué valores que valora, pues ahí aparecen los valores. La hipocalcemia, la clínica, con las iniciales relacionamos calcio con pata, bueno, hay muchos. Tenéis un montón de recursos en internet, las academias también os los dan y os los podéis crear vosotros también, las reglas mnemotécnicas. También a mí me ayudó mucho el hacer esquemas, pero hacer esquemas que sea limitado, un tema que te ocupara una hoja, no hacer un esquema y que nos ocupe 20 hojas. Porque, como sabéis, pues el cerebro es capaz de retener más información a través de la memoria visual y la memoria visual nos hace que recordemos los conceptos, lo que hemos estudiado. Entonces, esquemas, como os he dicho, que sean pequeños, una hoja por tema, solamente con las palabras clave, no demasiado texto, y que nos permita hacer un repaso rápido de los temas, porque de eso se tratan los esquemas, que recordemos los conceptos en el menor tiempo posible cuando se vaya acercando la fecha del examen. Y además esto nos va a permitir, pues eso, estudiar antes de estudiar, porque para hacer ese esquema hemos tenido que leer el tema, comprenderlo y escribirlo. La mejor técnica de test, pues como os he dicho, pues hay hay muchos, muchos trucos de preguntas, que si son siempre o nunca, esas no son verdaderas, la oveja negra, una que es contraria a todas las demás respuestas, pero eso nunca, no es el 100% de que esas técnicas en las preguntas que nos pongan vaya a ser la verdadera. Entonces, la mejor técnica es hacer muchos test, es tan importante estudiar como hacer test. Y bueno, en mi caso, yo lo que hacía a la hora de hacer test, pues como aparece en esta imagen del lateral, en el enunciado subrayaba las palabras clave de lo que me estaban preguntando. Y a la hora de leer las respuestas, pues iba anotando alguna aclaración o si estaba segurísima de que no era, pues hacía una X. ¿Por qué? Porque a la hora de dar una segunda vuelta y de ver de esas preguntas que hemos dejado sin contestar, pues nos va a ahorrar mucho tiempo. Vamos a ir directamente a leer lo que hemos subrayado y ya descartamos 2 que tenemos una X y entre las otras 2, pues volveríamos a leer. ¿Cuántas preguntas se contestan en un examen? Pues según las respuestas que dudemos, pues depende mucho varía más o menos de lo que puntúe cada examen, que suelen restar entre 0,35, 0,25. Bueno,
Cuando se dudan entre 4, pues no se contestan, lógicamente. Entre 3, bajo mi punto de vista, tampoco, salvo que tengamos una palpitación de que esa es la correcta. Y cuando se duda entre 2, pues hay que contestar, porque tenemos un 50% de estadísticas de contestar la correcta y lo que se pierde sería muy poco frente a lo que se gana. Y bueno, pues eso, la mejor técnica es hacer test, es la manera de invertir tiempo en mejorar los resultados, y esto no nos lo va a dar ninguna academia. Esto lo vamos a obtener nosotros haciendo test y corrigiendo los fallos, viendo lo que fallamos para que la próxima vez no volvamos a fallar. Y sobre todo, bueno, pues tener sentido común, que muchas veces nos obsesionamos en encontrar cuál es la respuesta correcta y no prestamos atención a lo que nos están preguntando. Tenemos que leer con calma la pregunta y también estudiar entendiendo lo que estamos estudiando, no como loros, ¿vale? Para saber luego aplicarlo y defenderlo en el examen. El día del examen, pues vamos a tener los nervios a nivel máximo, igual que, bueno, semanas antes. Entonces va a ser muy importante la actitud, estar tranquilos. Es fácil decirlo, más difícil hacerlo, pero tenemos que estar tranquilos y ese día tener pensamientos positivos, porque esto va a hacer que todo fluya mejor y que ese día todo salga bien. Estar tranquilos, leer con calma, razonar las preguntas. Vamos a pensar que igual no sabemos nada, pero en cuanto empecéis a hacer el examen vais a ver que sí que lo sabéis y todo va a ir bien. Vais a ir recordando conceptos y demostrando que todo ese esfuerzo ha valido la pena. Y bueno, pues estas son mis aportaciones. Muchas gracias por escucharme. Como veis ahí en la imagen, va a haber muchos obstáculos que os vais a ir encontrando, pero vais a llegar a la cima, al éxito, y conseguiréis vuestra plaza después de todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Ha sido muy interesante todo lo que has recomendado y ahora le vamos a dar paso a Raquel. Luego, al finalizar, pues podemos ir a las preguntas y un poquito de debate, si os parece. Vale, vale. A ver. Hola, buenas tardes. Voy a intentar compartirlo. No me deja compartir. No sé si hay algún problema de que hay otra, está compartiéndose de otra pestaña. Me dejas de compartir para que pueda compartir Raquel. Vale. Ya está. Ahora sí. No sé si se ve ahora. Sí. Vale. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes, y quería dar las gracias a todas las personas que habéis hecho posible la realización de este 6º Congreso en Ciencia Sanitaria y de haber podido contar con mi compañera y conmigo. Como ya me han presentado, soy Raquel Alfayate Sierra, soy enfermera y trabajo en el ámbito de la gestión en la Gerencia Regional de Salud, en SACIL. Yo vengo a contaros un poquito qué hay que saber en concreto cuando nos apuntamos a una oposición. ¿Qué cuenta la convocatoria? ¿Qué pasa si obtengo una plaza en un lugar donde yo no quiero estar porque mi vida está en otro lugar? Y algunas recomendaciones que a mí me han ayudado. En concreto, cuando nos apuntamos a una convocatoria, tenemos que tener muy claro cuál es el plazo, la forma de presentación. ¿Qué quiere decir la forma de presentación? Hay comunidades autónomas en las que la solicitud se echa en formato papel y luego se registra.
Luego hay otras comunidades que tienen su propia aplicación en la que ya queda registrado y en otras son ambos procedimientos. Esto tenemos que tenerlo bastante claro. También saber si tenemos algún tipo de descuento por estar en paro y cómo lo tenemos que acreditar. Si tenemos algún grado de discapacidad. En la solicitud, en algunas comunidades, te da la oportunidad de elegir el lugar donde quieres realizar el examen. También hay que ver si en ese momento de echar la solicitud hay que acompañar a la solicitud algún documento complementario, las tasas o cualquier otra documentación. En el caso que en ese momento no lo exija la convocatoria, en el periodo de solicitudes tendremos que tener en cuenta cuándo hay que presentar la documentación. Otra cosa que hay que tener en cuenta es lo que vale el examen y lo que vale el baremo. ¿Por qué quiero contar esto? Mi recomendación es que hay que presentarse en todos los lugares de toda España. Pero en el supuesto que nos coincida un examen, tenemos que ver cuánto nos vale el examen y cuánto el baremo del concurso de méritos. Y también saber para qué nos queremos presentar. Si para obtener plaza o mismamente hay comunidades autónomas, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Castilla y León, en el que la bolsa de enfermería y de otras categorías, aprobar 3 exámenes tiene una gran puntuación a la hora de obtener méritos en la bolsa. Más o menos son como casi 5 años trabajados. Entonces tenemos que tener claro que si nos coincide un examen, deberemos ir al examen donde tengamos más oportunidades de aprobar si lo queremos para la bolsa. Y como ha dicho Ana, habrá que ver qué porcentaje de preguntas negativas nos vale más y menos en una comunidad o en otra para poder elegir. Y también quería contaros el tipo de régimen de empleado que vas a ser. ¿Cómo vas a trabajar? Si de estatutario, funcionario o laboral. En la siguiente diapositiva os voy a explicar esto un poquito más porque me parece bastante importante. Otra pregunta que nos hacemos es ¿qué pasa si obtengo plaza en Madrid y yo quiero venirme a Castilla y León? Vale, ahí ya entran en juego 2 comunidades. Tienes que pedir salir y entrar. Se puede pedir a corto plazo lo que llamo yo una comisión de servicios. No tienen por qué no denegarla, ¿eh? En muchas ocasiones se da, o en ese momento, si no se da, puede que te la den más tarde. También es importante saber que si la plaza la tienes en SACIL, por ejemplo, y tú pides una comisión en la misma consejería, quiero decir, de León a Burgos, es bastante más fácil que te la den. Hay menos burocracia entre medias. Otra cosa a tener en cuenta es si tú a tu servicio, donde estás trabajando, les aportas algo. ¿Qué quiere decir eso? Si tú tienes el perfil de REA, de quirófano, de UCI, o tienes el máster de enfermería oftalmológica y es que te manejas todas las consultas de ojos, campimetrías, quirófano de ojos, entonces tú les aportas algo y posiblemente no te quieran perder. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando tú pides una comisión de servicio, tienes que ver tú qué estás ocupando. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy cubriendo una interinidad, no desplazo a nadie o una comisión de servicios. En el caso de que estemos, perdón, una comisión de servicios no, una atribución temporal de funciones. Sí, mejor dicho eso. En el supuesto de que estés cubriendo una baja, ahí hay una persona, ahí hay alguien que está ocupando el hueco. Posiblemente ahí no te puedan dejar, pero bueno, no es imposible. Otra cosa que se ha dado ahora este mes de junio en una comunidad autónoma, se han incorporado unas compañeras mías, han pedido una comisión de servicio y a una las han contestado y a otras todavía no las han contestado. A las que las han contestado se lo han denegado. El motivo principal ha sido porque viene el periodo de verano. Se cree, y por lo menos lo que se ha oído, es que después del verano se lo van a conceder y posiblemente puedan regresar a su comunidad. Entonces, no te tienen por qué contestar al momento. Pero bueno, hay que intentarlo. Y lo que os comentaba antes, la forma de trabajar, si es estatutario, funcionario o laboral, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de apuntarnos en la convocatoria. Ahí lo pone claramente.
¿Qué quiere decir? Si yo me apunto a una plaza de estatutario en la Comunidad de Madrid, es bastante probable que me puedan dar una comisión en Castilla y León de estatutario. Eso sería bastante fácil. Un inconveniente sería, por ejemplo, han salido las plazas de la Diputación de Valladolid, que son de laboral. He aprobado y tengo plaza. Pues igual me cuesta mucho que me den luego una plaza de estatutario en mi Hospital de Madrid. Son dos regímenes diferentes, entonces ahí posiblemente no te lo den. Vale. Otra cosa que ya sabéis, pues bueno, los beneficios de obtener plaza. Pues tienes una tranquilidad, una estabilidad, una independencia. Luego a nivel del banco, si vas a pedir una hipoteca, te lo ponen con mayor facilidad. Algunos comercios también te dan algún tipo de tarjeta con mayor facilidad. Y bueno, siempre tienes la posibilidad de hacer una promoción interna a otra categoría. Aquí quería mencionaros algunas recomendaciones que mi compañera Ana ya os ha dicho, pero que me gustaría también recalcarlas un poquito. Yo siempre digo que si no lo intentas, nunca lo conseguirás. Y aunque haya pocas plazas, hay que intentarlo. A ti con una te vale. Yo recomiendo apuntarnos a todas las comunidades autónomas donde salgan oposiciones. Aunque no sea la tuya en ese momento, pero es un entrenamiento. Vas cogiendo experiencia para el día a día, cuando en realidad esa plaza la consigas. ¿Qué quiere decir? Pues que controlas tus nervios. Sabes cuánto tiempo necesitas de desplazarte hasta el lugar del examen, porque igual hay tráfico, hay pocos medios de transporte o no hay parking. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de ir a un examen. Luego tendréis el típico compañero que os dirá, ¿para qué te apuntas? Que hay pocas plazas y encima te vas a dejar un dineral. Lo vuelvo a repetir. Esto es ponerse a prueba. Hay que intentarlo. En algún momento seguro que lo consigues. Y como ha dicho Ana, esto es una cosa de constancia y hay que tener unas horas diarias de estudio. Otra recomendación que a mí me ha valido a nivel personal es realizar test, pero no solo de mi comunidad autónoma, de mi categoría, no. Hacer, por ejemplo, en mi caso de enfermería, hacer todos los exámenes de todas las comunidades autónomas de enfermería. Ahí repasas un temario específico de enfermería. Y yo, otra recomendación que me gusta decir es, aparte de las comunidades, de tu propia comunidad, hacer hincapié en otras categorías, en el que el temario es común. Es decir, te va a caer temario de bioética, que les cae, por ejemplo, enfermería y médicos, de estadística, de investigaciones, leyes, prevención de riesgos laborales. Y en esta siguiente diapositiva os he traído un ejemplo de esta última convocatoria que ha habido del proceso selectivo del SACIL de 2022 que se convocó. En la parte de la izquierda está el temario de enfermería. Ahí podéis ver, por ejemplo, la Ley 41/2002, que es la de autonomía del paciente. Ahí caerán preguntas de autonomía del paciente. Y en la de técnico superior de nutrición y dietética, también del SACIL, también tienen temario común, que es la Ley de autonomía del paciente. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos temas que se van a repetir y que yo recomiendo hacerlos, porque al fin y al cabo es un entrenamiento. Bueno, espero que os haya gustado o poderos haber ayudado un poquito. Y aquí os dejo mi correo electrónico por si tenéis alguna duda o me queréis comentar algo. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Raquel. Si queréis, vamos a dar paso a las preguntas que han ido haciendo. Por orden, si queréis, las voy leyendo. Una de las primeras preguntas era que cómo combinamos preparar una oposición con el trabajo. ¿Cómo lo combinamos? Habéis comentado también vosotras un poquito el tema de organización, sí, esa planificación. Sí, yo en mi caso trabajaba de enfermera a turnos, a jornada completa, el año de la oposición y bueno, pues eso, el tiempo que tienes libre, dedicándolo, organizándote una rutina de estudio y siempre dejando también, como he dicho, algo para el ocio, pero hay que esforzarse y dedicarle tiempo. Yo entre 6 y 7 horas le dedicaba cada día. Entonces, pues aunque trabajes o tengas, como he dicho, cargas familiares, niños, alguien al cuidado,
no es imposible, se puede sacar una oposición también trabajando con todas estas cargas, pero tenemos que organizarnos. La organización, la disciplina y eso, y establecer unos hábitos de estudio, una rutina. Raquel, ¿quieres añadir algo? No, totalmente de acuerdo con mi compañera, es así, no hay más truco que eso. Al final es sacrificio Sí. y sacar horas de descanso y donde no la hay al final para estudiar y bueno, y centrarse en eso. Sí. ¿Aconsejáis academia o se puede aprobar sin una academia? Pues a ver, se puede aprobar sin una academia. Lógicamente, la academia pues te facilita porque te da el temario, sales de las clases con la mitad de la lección aprendida y te machacan todo mucho. Pero se puede también sacar una oposición sin academia. Yo en mi caso me apunté a la academia para prepararme el EIR, la especialidad de enfermería, y con ese temario pues lo fui adaptando a las oposiciones de las diferentes comunidades. Fue el año que me preparé en una academia, pero para la oposición concretamente de SACIL no fui a academia. Me preparé el temario específico de cada comunidad por mi cuenta. Es muy recomendable si acabas de acabar la carrera y no has tenido contacto nunca con el mundo de oposiciones, pero no tiene por qué. Puedes apuntarte a una academia y no conseguir la plaza igualmente. O no apuntarte y tenerla. Vale. Yo estoy de acuerdo también con mi compañera. Vale, pues otra pregunta. ¿Habéis hecho, bueno, un poco esta pregunta también para las dos, a modo de experiencia personal? ¿Os habéis presentado ya a varias OPEs, a varias oposiciones antes? ¿O ha sido un poquito porque habéis centrado en esa oposición y habéis aprobado? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? Ha sido un trabajo de fondo de ambas. Te presentas al fin y al cabo en todas las comunidades y poco a poco vas cogiendo la soltura de realizar un examen. Por eso os proponemos que os presentéis a todos los lugares, hasta que un día, pues como dicen, suena la flauta. Sí, bueno, suena la flauta, detrás de eso hay esfuerzo, claro. Esfuerzo, pero bueno, se va consiguiendo. Sí, claro, yo en mi caso también me he presentado a muchas comunidades. Bueno, si saco un mapa, pues casi todas están en verde y he aprobado también igual el examen en muchas comunidades. Lo que pasa que, bueno, pues he visto por ahí una pregunta que si se puede sacar una oposición sin tiempo trabajado. Pues a ver, pues sí se puede. Por ejemplo, en la de Madrid, creo que fue la del 2014, el examen fue muy difícil. La gente que sacó plaza tenía gente con 0 puntos de experiencia y entonces, pues sí se puede. Con un buen examen hecho, se puede sacar una oposición. Y bueno, eso. Eso en Madrid y en Castilla y León. La última que ha habido también, el examen contaba el 60% y la experiencia o cursos el 40%. Ha habido gente que con nada de experiencia y sí que tenía los cursos, lo único, y un buen examen ha sacado plaza también. O sea que hay comunidades que se puede intentar. Por eso es importante ver el baremo, cuánto vale el examen y cuánto vale la experiencia. Y se puede, sí que se puede. Luego también es muy interesante lo que habéis comentado de cuando habláis del perfil. Es decir, ya una vez que se ha sacado la plaza o que queréis pedir en algún hospital un servicio específico, el tener esa, aunque no tenga la especialización como tal, pero sí que tener experiencia en una UCI, en una puerta de urgencias, en una reanimación o en unos servicios de urgencia de atención primaria de un SUAP, que eso sí que puede ser un atractivo para poder quedarse en ese servicio. Claro. Sí, ahí aportas bastante a tu servicio. Eres de utilidad. Entonces, no te quieren soltar. Te reclaman, ¿no? Ahí te reclamaría. Es un beneficio mutuo. O sea, tú te quieres quedar y tú les aportas. Entonces, al fin y al cabo, ganamos todos. Claro, efectivamente. También hay otra pregunta que nos comenta María Rosalía sobre qué función estáis desempeñando ahora dentro de como técnicos de esta gerencia donde estáis ahora. Estamos muy acostumbrados a la asistencial, a centros de salud y cuando hablamos un poquito así de estos servicios, pues nos suena, los desconocemos. Bueno,
Bueno, estamos las dos juntas, trabajamos juntas en la Gerencia Regional de Salud, en el Servicio de Desarrollo Profesional, y básicamente lo que hacemos es trabajar con la carrera profesional, en este caso de SACIL, del Servicio de Salud de Castilla y León. Gestionamos las solicitudes, todo el proceso de valoración de méritos curriculares, los asistenciales, todo el proceso hasta la obtención del reconocimiento del grado. Es un trabajo completamente nuevo, ¿no? Habéis tenido también que formar mucho, hacer mucha formación, cursos, para también estar ahí a la altura, ¿no? de ese... Mucho de gestión todo. Mucha informática, muchas leyes, un ámbito diferente, totalmente diferente, pero muy bonito. Es verdad que la sanidad tiene muchas ramas que vamos conociendo con los años y nos vamos sorprendiendo nosotros mismos por descubrir partes que no conocíamos y que también son interesantes y que al final te gusta mucho trabajar ahí. ¿Os gusta a vosotras? ¿Estáis ahora mismo cambiaríais al asistencial o seguiríais ahí? Yo estoy muy contenta y me gustaría seguir. Si tengo que volver al asistencial, volveré contenta, pero bueno, quiero disfrutar de esta etapa que creo que nos está enriqueciendo. Y os la merecéis también, después de tanto esfuerzo y tanto trabajo. También preguntan qué diferencia hay entre estatutario y laboral. Vale, tenemos... Ese es el tipo de nombramiento, estatutario, funcionario o laboral. Cuando firma un contrato... ¿Cuál? Perdona, no le oí. Disculpa. Eso es cuando ya firmas la plaza, que ya ha aprobado la posición. Pero eso también te viene cuando en la convocatoria. Tú cuando te apuntas a una convocatoria tienes que saber a qué te estás apuntando. ¿Esto qué quiere decir? Como os he explicado antes, las diputaciones, hay que tener mucho ojo con eso. Las diputaciones casi todo es el nombramiento, es laboral. Entonces, cuando es el tipo, o sea, tampoco tiene mucha diferencia porque luego las funciones puede que hagas lo mismo que tu compañera de al lado. De hecho aquí en SACIL, en atención primaria, hay personas en un centro de salud que en la consulta número 1 son funcionarias, en la consulta número 2 son estatutarias. Hacen lo mismo a nivel de funciones, pero a nivel del régimen o del nombramiento no es lo mismo. Entonces, ahí viene un poco la plantilla orgánica, los puestos que hay y es más el tema de la burocracia a la hora de pedir una comisión o una plaza en ese lugar que igual no te la pueden dar porque tú has aprobado otra cosa. Se entiende un poco difícil porque tú dices, pero si las dos somos enfermeras, ya, pero y hacemos lo mismo, que sí, yo lo entiendo, pero luego a la hora de los nombramientos no es lo mismo a nivel de papeleo. Entonces eso hay que tenerlo presente. Yo siempre digo que hay que apuntarse a todo, pero bueno, eso hay que tenerlo presente. ¿Y luego a nivel de salario también hay diferencia? Sí, muy poco, pero hay algo. Funcionarios normalmente, por ejemplo aquí en SACIL, se cobra un poquito más que de estatutario. Laboral anda por ahí más o menos. Funcionario, por ejemplo, las licencias y permisos también son diferentes a los de estatutarios. No sé si por una cosa te dan un día más y por lo otro te lo compensan de otra forma. Aunque luego las funciones, como digo yo, hacemos lo mismo, las dos hacemos lo mismo en la consulta de al lado, pero bueno, que sepamos que ahí sí que hay diferencias. Ya, entonces eso se elige a la hora de la misma persona elige en qué vía cuando te presenta la posición. No puedes elegir. Tú cuando tú eliges, o sea, tú coges, sale hoy publicado en el BOE o en el BOCIR o en el BOPA o donde sea, una convocatoria y ahí te dice de qué son las plazas. Tú si quieres pagar las tasas o si no, no. Y eso tiene importancia para saber si tú estás trabajando de eventual, ¿qué estás cubriendo? Si estás cubriendo una interinidad de estatutario y te presentas a una oposición de estatutario, es bastante probable, no voy a decir seguro, pero bastante probabilidades tendrás de que te den una comisión de servicios. Lo pone en la convocatoria, siempre hay que leerlo, que aunque no nos fijemos es importante estas cosas. Exactamente, que no te pilla de sorpresa, que cuando ya cogemos la convocatoria sabemos a lo que nos atenemos. Si vamos a ir hacia estatutario o hacia funcionario. Exactamente. Vale. Es verdad que eso de primera a lo mejor uno no se da cuenta y cuando ya se ha aprobado y cuando ya tienes que coger el cargo es cuando dice, anda, pues si ahora fíjate, soy diferente a mi compañero en nada, 4 cosas, pero... Exactamente. Y vestimos igual y todo, y hacemos el mismo horario, pero es algo diferente. Categoría, ¿no? Técnico, si eres técnico, si eres tipo A, lo que sea, A1. Eso sigue siendo igual, sí.
Vale, pues nada, muchas gracias por esa aclaración también. Hay otra pregunta que nos comenta María Rosalía. ¿Durante cuánto tiempo aconsejáis estudiar para una oposición? Pues eso, bueno, pues a ver, depende de muchas cosas, del tiempo que tú tengas, pero vamos, mínimo yo diría 1 año, preparándote bien una oposición. Sí. Y teniendo suerte, ¿verdad? También. Porque un año, sí. Hay gente que es verdad que se tira, que bueno, opositan varios años incluso. Entonces, pues... Claro, a ver, eso es. Igual en la primera no te la sacas, pero ya has hecho un trabajo durante un tiempo que para la siguiente te va a requerir menos esfuerzo y ya tienes parte del camino hecho, ¿sabes? Entonces, pues eso, una carrera de fondo. Yo en mi caso, que es el mismo que Raquel, porque acabamos la carrera en el mismo año, pues desde que acabamos la carrera hasta que nos sacamos la oposición, acabamos en el 2013 los estudios porque hicimos un máster y después nos lo hemos sacado en el 17. Así que a nosotros nos ha llevado ese tiempo. Pero presentándonos a muchas comunidades, aprobando sin plaza hasta que salió la nuestra. Y con una oposición en el medio, preparándola, la anularon y nos quedamos sin poder hacerla. Así Realmente soy un ejemplo de que a lo mejor con pocos años de experiencia trabajados, ¿no? Para los que están ahí que no se desanimen, soy un muy buen ejemplo de que con poquita experiencia de años, haciendo curso, formación y un buen examen, sí que se puede sacar una oposición, defenderla y coger vuestra plaza, que aquí estáis Claro. para darnos vuestras recomendaciones y vuestros consejos. Sí. Pues nada, muchísimas gracias a las dos por habernos dedicado vuestro tiempo. Ha sido un webinar súper interesante. Yo creo que no hay persona sanitaria o de cualquier categoría que nunca haya pensado en prepararse una oposición y la verdad que teneros aquí con vuestra experiencia, pues bueno, nos ha enriquecido mucho. No sé si queréis comentar algo más. Pues nada, muchas gracias a vosotros por contar con nosotras, que ha sido un placer. Muy bien, pues nada, seguiremos en contacto. Gracias. 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 Raquel, Hasta luego. adiós.